Considera el siguiente problema. Tenemos aquí un circuito, que es el que se muestra en la figura, donde la fuente epsilon vale 25 volts y R, que aparece aquí, resistencias 8R, 4R y 26R. Para todas esas resistencias R vale 45 ohms. Si en el instante t igual a 0 se cierra este switch que está acá, se nos pide calcular lo que marca los amperímetros A1, A2 y A3 en los instantes. Primero t igual a 0 más, que es inmediatamente después de que se cerró el switch, y después en el instante t tendiendo a infinito, mucho después de la conexión del switch. A continuación resolveremos este problema. Para resolver este problema necesitamos conocer cómo funciona el condensador cuando se conecta el switch. Y vamos a usar la siguiente notación. T igual a 0 más es justo después de que se conecta el switch. Y para ese instante el condensador va a actuar como un cortocircuito, es decir, como un cable. Por otra parte, en el instante t tendiendo a infinito, que es mucho después de que se conecte el switch, el condensador va a actuar como un circuito abierto. Es como si sacáramos el condensador y dejáramos abiertos los puntos en los cuales lo cortamos. Teniendo eso presente, vamos a desarrollar este problema. Pues bien, en t igual a 0 más, es decir, justo después de que se cierre el switch, este condensador de acá se va a reemplazar por un cortocircuito acá, y este condensador de acá se va a reemplazar por un cortocircuito acá. Entonces aquí tenemos el circuito reescrito haciendo esos cambios y, por supuesto, considerando que el switch está cerrado. Observamos de que esta resistencia de 26R está en paralelo con un cortocircuito, que es la línea a través de la cual pasa la corriente por el amperímetro A3. Estamos considerando aquí que los amperímetros son ideales, es decir, de que solamente miden la corriente y no tienen voltaje entre sus extremos. En consecuencia, esto sería equivalente a que esta resistencia acá desaparece, y esto nos llevaría a reescribir el circuito de la forma en que se muestra acá abajo. Y a partir de esta podemos calcular claramente las corrientes en los amperímetros 1, 2 y 3. Aquí tenemos I1, I2 e I3. De partida podemos decir que por ley de corriente de Kirchhoff, en el nodo A que está mostrado ahí, tenemos que la corriente I1 va a ser igual a la corriente I2 más la corriente I3. La corriente I2 es fácil de calcular. Sería la fuente, que es epsilon, dividido en 4R. En este caso tenemos fuentes, o la fuente en paralelo con la resistencia. Entonces la corriente para el amperímetro 2, que es este, va a ser la fuente partido en 4R, que sería la fuente, que es 25 volts, dividido en 4 por 45 ohms. Al simplificar, 25 es 5, se va en 5 acá y este 9, y eso nos va a quedar exactamente 5 partido en 36 amperes. Y con eso tendríamos la corriente en el amperímetro 2. Por otra parte, la corriente del amperímetro 3 sería la fuente, que está en paralelo a la resistencia de 8R, entonces nos quedaría epsilon partido en 8R, que sería 25 volts dividido en 8 por el valor de la resistencia, que es 45 ohms. Nuevamente simplificamos, 5 novenos, y esto nos va a quedar 5 dividido en 8 por 9, 72 amperes. Y estamos dados porque podemos obtener la corriente 1. La corriente 1 sería I2 más I3, que es lo que tenemos acá. I2 sabemos que es 5 partido en 36. I3 es 5 partido en 72 amperes, que hay que sumar. Entonces nos quedaría 72, 10 más 5 dividido en 72 amperes, nos daría 15 partido en 72 amperes. Simplificando por 3 nos queda 5 acá. Simplificando por 3 nos queda 24. Por lo tanto, la corriente 1 sería 5/24 de ampere. Con eso tenemos el caso cuando recién se ha conectado el switch, justo después de que se conectó el switch. ¿Qué pasa mucho después de que se conectó el switch? T tendiendo a infinito. En este caso, el condensador actúa como circuito abierto. ¿Qué quiere decir? Este condensador es reemplazado por este circuito abierto, y este condensador es reemplazado por este. Y por supuesto, el switch está conectado. En esas condiciones, toda la parte del circuito de aquí para allá desaparece.
y la resistencia de 8R desaparece también porque como está conectado a un circuito abierto, no fluye corriente a través de él. Por lo tanto, podemos ver claramente que la corriente 3, que es la corriente por el amperímetro 3 en este caso, va a ser 0, porque no tiene por dónde llegarle corriente a ese amperímetro. Y así el circuito nos queda sumamente simplificado, con una fuente y una resistencia 4R, en donde vamos a tener de que la corriente 1 va a ser igual a la corriente 2. Porque ahí vemos en el circuito claramente que tenemos 2 amperímetros en esta malla. Y eso va a ser igual a epsilon partido en 4R, que sería 25 volts dividido en 4 por 45 ohms. Esto queda 5, esto queda 9. Por lo tanto, las dos corrientes de los amperímetros 1 y 2 pasan a ser 5 partido por 36 amperes. Y con esto damos por resuelto el problema.